Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Bien, no creo que todos estén bien porque por todos lados, cuando llueve todo se moja, pero lo importante es que vuelve a salir el sol y va a volver a llover. Tenemos como 7, 10 días más que vamos a estar nublados a cubierto con lluvia, a abrirse de nuevo. Esperemos que las lluvias nos afecten, ya lo dijimos la semana pasada. Quiero saludar a los contertulios de esta semana. A mí es un gusto tener a don Matías Mundaca, que no fue a La Serena, espero que no haya tenido problemas en su oficina en La Serena. ¿Cómo le da, Matías? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Estimados amigos, sí. No tuve ningún problema en la oficina de La Serena. Todo bien. Ni en la casa tampoco. Saludamos a don Jaime Vara, Canesa por su madre. Hola, Rodrigo. Un placer y tener tan buena compañía con los contertulios. Así que puede hacer que sea un programa entretenido y que la gente agradezca este espacio que tú has preparado todas las semanas. Bueno, y aquí los dos que me faltan son como para los antiguos cuando veíamos uno que se llamaba las urracas parlanchinas, Tuco y Tico. Dos profesores universitarios físicamente parecidos en alguna cosa, no parecidos en otra. Uno es más moreno, el otro es más rubio. Y alopésico los dos, profesores universitarios y de tendencias distintas. Saludamos a don Eduardo Muñoz. ¿Cómo está, don Eduardo? Hola, muy bien. Un saludo a todos y todas y al panel, por cierto. Y saludamos a Fernando Wilson. Por favor, muchas gracias por la invitación. ¿De Tuco o es Tico? ¿Quién es? ¿Se acuerdan de esa caricatura o no? Sí, perfectamente. Pero eso tiene que venir de, digamos, la apelación del autor. Claro. Digamos. Sí. A estas alturas, digamos, estamos bastante decrépitos, pero se hace lo que se puede. Bueno, cuando se produjo, quiero entrar en un tema que me parece sumamente complejo. El papel de las empresas concesionarias en Chile. Con el modelo económico que tenemos funcionando desde 1980, 1973 en adelante, digamos, y en los últimos tiempos, las concesiones que antes eran municipales, antes llamada empresa municipal de desagüe, las concesiones que eran estatales, se transformaron en privadas. Y en algunas cosas han funcionado muy bien, pero la atención a los clientes cuando hay estas cosas, muy complejo, tanto en el agua como en la electricidad. Quiero conversar con ustedes sobre esta mala respuesta de las empresas distribuidoras. Todavía hay gente que está sin luz, hubo gente que estuvo semanas sin luz, hay gente que está sin agua. Es un tema complejo. Quiero partir con usted, abogado Mundaca. Bueno, las circunstancias que hemos tenido son circunstancias extraordinarias pero parece que prometen convertirse en más o menos ordinarias. Y claro, naturalmente, cuando una empresa privada está atenta o a cargo de un servicio de utilidad pública, como es el agua, la luz, en fin, los servicios sanitarios, naturalmente la perspectiva de ellos es una perspectiva economicista, ¿no? La perspectiva de ellos es maximizar las utilidades y por lo tanto, en muchos casos no hacen las inversiones necesarias para mantener en buenas condiciones el servicio. Todavía hay electricidad transmitida por poste en este país cuando existe una ley claramente que no tiene sanciones ni tiene aplicación, que es, digamos, la ley de los cables. Y todo se hace, ¿no es verdad?, de un punto de vista muy decimonónico, muy antiguo, como es tender cables. Y de estos cables y de estos postes se sirven
no solo las empresas de luz, ¿no es cierto?, sino que también las del cable, las de las del otro. Al final hay un enjambre interminable que con un viento superior a 40 kilómetros por hora ya produce problemas, ¿no es cierto?, sobre los cables de transmisión eléctrica. Así que, naturalmente, eso es propio de nuestra cultura económica en términos de que se ha entregado toda esta explotación. La situación de la respuesta a este tipo de acciones es pésima, efectivamente es pésima, y no creo que haya, ¿no es cierto?, muchas sanciones sobre este tema, porque evidentemente las empresas tienen abogados y los abogados sabemos que uno puede defenderse diciendo que aquí hay un hecho fortuito, una causa mayor, un temporal de dimensiones épicas, bíblicas, y por lo tanto no se podía prever esta situación. Eh, lo que sí se puede prever, no es verdad, es que no van a contestar los teléfonos, no van a contestar los mensajes de WhatsApp, no van a informar absolutamente nada, y lo más probable es que sigamos sufriendo, no es verdad, esta plaga de la administración de estas empresas privadas, no es verdad, pero ya ese es un cuento que ya nos comprometimos. Gobiernos de la concertación privatizaron las empresas sanitarias. Por lo tanto, no podemos tampoco mordernos, ¿no es cierto?, la lengua, porque objetivamente lo que tendría que haberse, o lo tendría que hacerse, digamos, es modificar la ley, poner un representante del Estado en los directorios, tener participación y control del Estado en el control de las inversiones y, ¿no es cierto?, a obligarlos por ley a hacer inversiones cada cierto tiempo para renovar sus equipos, sus modos de atención, sus formas de respuesta y, por supuesto, la forma de distribuir que tienen los servicios. Jaime, en el tema de la concesión del agua, es el mismo propietario con distintos nombres el que tiene la concesión en la cuarta y en la quinta. Y el gerente Murillo ha salido a dar la cara, ha planteado un argumento similar a él, pero ha salido a la cara. Pero en el caso de la electricidad que se vende a los chinos, no hay ningún chino que haya salido, el gerente que aparece en alguna foto Y no va a salir. en ASIVA, en alguna cosa, ahí se le conoce, no ha salido ni ha enfrentado. ¿Cómo ve usted esto? ¿Y cuál es la visión que tiene usted que fue además administrador municipal y fiscal municipal por Mira, varios años? mira, en realidad la situación es bien compleja y yo creo que todos de una u otra forma estamos de acuerdo en la deficiencia especialmente de la concesionaria de luz, que particularmente afecta a nuestra región. Ahora, en realidad llama la atención la displicencia que particularmente Chilquinta ha tenido sobre esta situación. Por cuanto, bueno, todos sabemos su nula respuesta a los requerimientos que, que se efectúan tanto por consumidores, por usuarios y por las mismas autoridades. Ahora, por otro lado, ya se ha hecho público, ¿no es cierto?, la deficiencia que tiene nuestra infraestructura eléctrica y ante ello, bueno, por lo menos queda la esperanza de que las palabras de la ministra de Energía se hagan efectivas, por cuanto en los últimos días ha anunciado una modificación al sistema de la ley eléctrica, particularmente en lo que dice relación con la fiscalización y la aplicación de multa en caso de un deficiente servicio. Ahora, junto con eso, yo creo que también debería estar contemplada una participación mayor del Estado en la administración de esta empresa, especialmente en lo que dice relación con la prevención, es decir, en este último ciclo, bueno, el gobierno efectuó todas las alarmas preventivas y por lo tanto era de esperar de que, particularmente que el caso que yo más conozco de Chilquinta, haya adoptado las medidas preventivas que desgraciadamente no adoptó. Por lo tanto, esperemos que el Ministerio de Energía haga realidad lo que ha anunciado y presente una modificación a la ley eléctrica actualmente vigente. Eduardo Muñoz. Bueno, yo creo que esto es un tema que abordar en profundidad y con seriedad, porque si hay una política de Estado que ha tenido Chile es precisamente la privatización de los servicios públicos de primera necesidad, digamos, ¿no? Lo cual es perfectamente legítimo, no digo lo contrario. Lo que sí, cuando uno externaliza servicios,
lo que realmente tiene que ocurrir es una permanente revisión de los contratos. Yo creo que mire, 170.000, creo que el pic fueron 170.000 clientes desconectados de la red eléctrica, ¿no? Y eso es un volumen muy alto de afectación. Y evidentemente algo está pasando que ni el Estado, a través de los organismos fiscalizadores, ni las mismas empresas se están haciendo cargo de su calidad de servicio público y como algo decía lo que decía Matías Mundaga, ¿no? Más bien se administran los contratos desde la perspectiva de la acumulación de capital que desde la perspectiva de la provisión segura, permanente y continua de los servicios públicos, porque independientemente de quién lo provea, los servicios públicos siguen siendo servicios públicos y deben ser proveídos con continuidad. Yo no sé de qué le va a servir ahora a los clientes que les devuelvan 3.000 o 4.000 pesos en la cuenta de la luz como una suerte de compensación, porque eso va a terminar siendo, ¿no? Por los cortes. Más aún en momentos donde, ¿para qué estamos con cosas? La electricidad, bueno, cualquiera de los servicios básicos, pero la electricidad en momentos de tormenta o de cualquier tipo de desastre natural, la gente se siente incomunicada al no tener acceso a esos bienes y servicios. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una revisión. Me alegro que la ministra anuncie la revisión de los parámetros mediante los cuales se hace la gestión de estos contratos, pero no sé. Yo creo que aquí hay un tema de revisar cómo el país, ¿no? Pensando en la programación que hay de la renovación de de muchos de los contratos de concesión, se resguarda de mejor manera a nivel contractual para poder hacer persecución de este tipo de situaciones, porque no puede ser. Ya lo hemos visto con el agua y ahora lo estamos viendo con la luz. Cómo sale, cómo se hace evidente, iba a decir cómo sale la luz, pero cómo se hace evidente, ¿no? La postergación permanente de inversiones de mantención en regiones que tienen desarrollo y que sus redes deben estar permanentemente actualizadas. Y eso yo creo que no está ocurriendo. Se postergan inversiones muy necesarias. Eh, Fernando, en comunas, por ejemplo, como Olmué, recién Ujú. entrevisté al alcalde, él contaba que pequeños negocios han perdido todo, porque hubo 6 días, cinco Pierde la días, cadena de pero frío. claro, pierden la cadena de frío. Y personas que compran además en lugares más bien rurales, en que hay poca locomoción, que compran para un mes o para 2 meses, que tienen una congeladora, también han perdido todo lo que han. Y la compensación que ofrece son 40.000 pesos. Y si hay un reclamo que tienen que contratarlo con las boletas, ¿quién guardará las boletas de 3, 4 meses atrás? Podrían llegar a 3 euros. ¿Qué opina usted de eso y qué opina de lo que estamos conversando? No, a ver, en términos prácticos es una característica propia de Chile. A ver, yo creo que lo que más molesta, más allá de los argumentos racionales que todos han presentado y con los que concurro completamente, es la actitud. Eh, Todavía recuerdo de niño, cuando todavía las generadoras eléctricas eran estatales, que tampoco contestaban el número de teléfono. En esa época ahora uno lo dejan en un loop interminable de audio. En esa época ni siquiera contestaba. Porque no, O no estaba había, permanente, no habían robots, simplemente colgaban el teléfono. Ahora, simplemente ahora se colgaban el ayudan teléfono. con los robots, po. Claro. Exacto, o sea, yo todavía me acuerdo de una situación de un apagón, vivía en el centro en aquella época y me pusieron a mí a llamar por teléfono. Bueno, me contestaron, yo les estaba explicando el problema y entre medio de una palabra me cortaron el teléfono y después nunca más volvieron a contestar. Sonaba ocupado. Por lo tanto, mi punto más bien va con que, y eso parece ser un rasgo de la idiosincrasia chilena, muchos connacionales apenas tienen una pequeña cuota de poder, abusan de ella de una manera desmedida. Pequeños tiranos, digamos, que aprovechan de descargarse, no sé. Pero en términos estrictos, sería tanto menos grave si es que se transmitiera información clara, veraz y oportuna, eh, existiendo redes sociales, existiendo docenas de mecanismos que podría perfectamente utilizar las empresas de servicios básicos, en este caso eh, Gener, Chilquinta, Es que, etcétera, CG, todas ellas podrían perfectamente subir a sus redes sociales. De hecho, varias de ellas lo hacen, pero desde hará un año y medio, 2 años, desde ese gran apagón en febrero, recordarán ustedes, hace 2 veranos atrás, eh, dejaron de actualizar y lo que más molesta es la falta de información, es la falta de certeza.
El hecho de saber que hay alguien que podría dar una respuesta y que no la da simple y sencillamente porque no quiere darla, o porque no se ha tomado las molestias de crear la infraestructura para hacerlo. Y esa situación, pienso yo, que es la guinda de la torta de toda esta situación. Si hay una situación catastrófica real, mientras sea explicada y presentada, la gente probablemente va a poder entender. Y el otro aspecto del que se mencionaba hace un momento atrás, es decir, que las indemnizaciones sean reales, que no sean 2.600 pesos en la cuenta, digamos, considerando el nivel de pérdidas que muchas veces, sobre todo comerciantes pequeños, etcétera, pueden 40 haber lucas tenido. y 40 lucas por la mercadería. Exactamente. Ok, ok. Cambiemos de tema porque esto es como temporal. Extremadamente de acuerdo los costos. Esto no me ha pasado no sé cuándo, no cuánto tiempo. Me parece fantástico. Bueno, vamos a una cosa que no vamos a estar de acuerdo, yo creo, Oscar. ¿Qué le pasó al gobierno? Iba ganando 5-0 el partido. Y cuando faltan 5 minutos para el pitazo final, minuto de hidratación y los jugadores se fueron del campo. Porque una cosa así es la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Llegaron al Senado y se dieron cuenta que no tenían los respaldos cuando tenían que votar. No estaba el senador Van Rieselbergher y no sé qué más, digamos, y faltaba la mayoría. Se va a postergar un mes más. Quiero partir por usted de nuevo, Matías Mundaca. Bueno, esto no se llama, o sea, se llama Proyecto de Reconstrucción Nacional, pero yo en verdad no, aparte del temporal, no he visto nada caído antes. Sufrimos, claro, los efectos de los embates de un gobierno pasado bastante ineficiente, pero esto de proyecto de reconstrucción es realmente un nombre eufemístico, ¿no? A mí me parece que no es así. Y además basado en un concepto, ¿no es verdad?, en que se le carga al sector privado toda la iniciativa para hacer crecer este país. Eh, y en verdad, yo creo que hay muchos parlamentarios, sobre todo senadores, que tienen muchas dudas respecto a este proyecto. ¿Mm? Cuando uno mira la legislación comparada o las situaciones de otros países, por ejemplo, que reconocen como nosotros que tenemos un problema de crecimiento porque se han producido diferentes factores demográficos, económicos, de competencia o factores políticos internacionales, como los aranceles, por ejemplo, que sería un buen tema a tocar hoy día. Fernando Wilson se va a sobar las manos con esto. Eh, Cuando existen este tipo de situaciones, los países enfrentan estas dificultades de manera muy distinta. Nosotros, desafortunadamente, la estamos enfrentando confiando en que la sola baja de impuestos va a producir una reactivación económica y un mejoramiento del empleo y un mejoramiento de los ingresos. Eso, yo creo que el único que cree eso es alguien que sea absolutamente neoliberal, que no crea en absoluto en la intervención del Estado en el gobierno. Cuando uno lee, por ejemplo, las propuestas de ley que el gobierno federal alemán presentó al Congreso, este gobierno de coalición que hay en Alemania entre el Partido Socialdemócrata y la Democracia Cristiana, o sea, entre la izquierda y la derecha, en Alemania, uno se da cuenta que efectivamente nosotros enfrentamos el problema, o el gobierno enfrentó el problema de una perspectiva absolutamente privatista. Es decir, todos los males están radicados en las alzas de impuestos o en los altos impuestos. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer para resolver este problema es bajar los impuestos. Entonces, y eso no es así. Eso lo puede creer solamente alguien que sea un fanático del neoliberalismo y crea que la sociedad funciona por la virtud de los empresarios. Y no es así. Si uno lee las 34 medidas del gobierno alemán y ve que hay reducción de impuestos para trabajadores y familias, cambio a las rentas más altas, incentivos para la inversión empresarial, reducción de los costos de energía, reforma del mercado laboral, reforma de las pensiones, menos burocracia, inversión pública, es decir, una serie de medidas que están destinadas no solo a disminuir los impuestos y confiar que con eso la economía crezca, sino que un conjunto de medidas que incluso hacen participar, ¿no es verdad?, al Estado en esta gestión del crecimiento. Yo creo que hay más de algún arrepentido, yo creo que esto no es casualidad,
alguien se arrepintió de votar la reforma como viene y está Ok. negociando algo que nosotros no sabemos. Jaime Vara, Mira, en primer lugar, lamentable lo que sucedió en el Senado los días pasados y que impidió la aprobación del informe de la comisión mixta. Una descoordinación que, bueno, uno no hubiera esperado, pero bueno, quizás se metió la cola al diablo en esta situación y ahí se produjo la descoordinación. Y en realidad, a mi modo de ver, esta situación tiene que darse por superada, lamentable lo que sucedió, pero sin perseguir, ¿no es cierto?, determinadas responsabilidades, si es la Secretaría General de la Presidencia u otra autoridad que se equivocó al contemplar el resultado de una eventual votación. Ahora, respecto a lo que dice Matías Mondaca, simplemente yo creo que es una mirada sumamente restrictiva por cuanto no solamente la ley contempla la rebaja tributaria, sino también, y en forma importante, el fomento de la inversión. Y ambas cosas, ¿no es cierto?, evidentemente podría, y ese es el espíritu, fomentar un crecimiento económico. Y en segundo lugar, como se ha señalado por todo tipo de economistas, la aprobación de esta ley es el punto de partida de otras iniciativas que sobre esta misma materia se tienen que presentar en el futuro. Por lo tanto, no hay que reducir las iniciativas económicas que pretende el gobierno para obtener un mayor crecimiento y una reducción del empleo, solamente refería a esta ley de reconstrucción, sino que, como digo, es el punto de partida de otra iniciativa en este mismo sentido que en el futuro el gobierno tiene que presentar al Poder Legislativo. ok. Eh, Eduardo Muñoz. Bueno, yo creo que esto lo conversamos hace un par de semanas, la tramitación del llamado proyecto de reconstrucción o reforma tributaria encubierta, o la ley Atrápalo Todo, o la ley Tutti Frutti. Este proyecto de ley tiene mucho, se le han dado muchos epítetos, ¿no? Giraba casi exclusivamente en la capacidad que tuviera el gobierno de mantener ordenado la pequeña diferencia que tiene, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno trata de imponer una reforma de esta envergadura con una diferencia electoral tan pequeña. No olvidemos que los puntos importantes de la reforma han sido aprobados por 1 o 2 votos de diferencia, ¿no? Tanto en la Comisión como en el Senado. La Cámara de Diputados tiene una mayoría un poquito más consistente, pero esta habilidad que hay que tener de mantener ese orden permanente en los votos y contener la natural tendencia que van a tener los parlamentarios, porque cuando uno muestra lo importante que es un proyecto para sí mismo, pero al mismo tiempo no es capaz de sostener, y ojo, las encuestas lo demuestran, o sea, si bien la reforma tiene 50-50 de apoyo, yo les recomiendo un sitio que se llama Radar Electoral, que es un sitio que acumula y promedia, digamos, los resultados de todas las encuestas o track de opinión, porque en realidad no son encuestas, los tracks de opinión que tenemos, y está más o menos pegadito en el 48% el rechazo y también en el 48-49% la aprobación. O sea, tampoco un proyecto que tenga tanta adhesión ciudadana, pero fíjense que además cuando uno entra en el articulado, ya que estamos en el voto resulta que esta lógica de bajar el impuesto a las empresas, ¿no? A las grandes empresas para sostener el empleo y la inversión, parece que no se lo están comprando los chilenos, porque el promedio entre todas las encuestas ronda el 70% de rechazo. Entonces, a medida que pasa la semana, el costo para los parlamentarios de aprobar la reforma tal cual está va subiendo, ¿no? Y va a empezar a pasar esto, que le dan espacio a los grupos regionales, por ejemplo, para colocar demanda, etcétera, etcétera. Y el ministro de Hacienda creo que no tiene la muñeca política para esto. Hace semanas que venimos diciendo que la falta de protagonismo de los equipos políticos de la moneda, del gabinete político, es preocupante. Ok. Ahora, el problema es que este no fue el ministro de Hacienda, que esto es lo que pasó en esta cosa procedimental de la votación, que el ministro secretario general de gobierno no contabilizó bien y no vio de que se le iba a escapar Van Riesenberger porque tenía un problema de salud o lo que fuere y que iba a pasar lo que pasó. Pero el problema es que ya
La empanada se hizo y se demoró un mes, una cosa que iba a salir antes de ayer. Fernando Wilson. Sí, Chupaya, hay hartas cosas que comentar acá. A ver, primero, respecto a lo que mencionaba Matías, este proyecto no es solamente rebajar impuestos, son 43 medidas. Y es justo recordar que cuando se convocó a la izquierda a que ofreciera opiniones, todavía recuerdo los 12 centros de estudio, etcétera, lo único que propusieron fue exactamente lo mismo, con reposición de impuestos, etcétera, pero convengamos que de la oposición no ha habido una propuesta para enfrentar crecimiento económico de manera eficiente y de manera clara. Es decir, de alguna manera esta reforma ha operado en un vacío donde la oposición lo único que ha dicho es no, pero no ha ofrecido una alternativa coherente y concreta. Un segundo elemento tiene que ver también en que el elemento que quedó postergado 9 días es básicamente el mecanismo de compensación a los municipios. Es decir, para todos los efectos prácticos, y salvo, por supuesto, el recurso al Tribunal Constitucional, la reforma está aprobada. El único elemento que queda es algo que le interesa esencialmente a los alcaldes, y por lo tanto podríamos decir que el núcleo de esto ya se aprobó. Dentro de esta misma circunstancia, tenemos el problema concreto, bueno, Matías también aludía a Alemania. Más allá de comparar una economía altamente industrializada, en la vanguardia del progreso tecnológico y que además enfrenta una amenaza geoestratégica monstruosa, por lo tanto que está llevando un programa de rearme de 840.000 millones de euros, que naturalmente está gatillando el desarrollo de un proceso, las reformas alemanas se están financiando con deuda. Y el déficit fiscal alemán, después del programa del canciller Merz, va a terminar con una deuda respecto al PIB del 118%. Que claro, es un monto de deuda que una economía desarrollada puede sostener porque ofrece las estabilidades, etcétera, pero que una economía como la nuestra, con el pasado reciente que tenemos, estallido, convención, segundo proceso, gobierno Boric, no está en las condiciones de poder afrontar. Es decir, nosotros en este minuto hemos desandado décadas de confiabilidad internacional en el plano económico. Eso no sé. Sí, pues es cierto. Ah. O sea, pues sí es verdad. O sea, No, oye, pero acuérdate, no Ivana se dan Núñez. cuenta que el daño que le hacen al país con ese tipo de comentarios. Pero tú te acuerdas de Ivana Núñez diciendo, vamos a partir por esta. Bueno, ¿Tú te acuerdas de Ivana Núñez diciendo, de Modatima, diciendo, vamos a partir por estatizar la escondida, porque es la más grande? Por favor, si no nos olvidemos. Si vamos a empezar a citar citas individuales para sacar conclusiones generales, Fernando. Pero si eso fue en la convención, pues esa era la lista del pueblo, pues. Pero si esa era la lista del pueblo, pues. Sí, Eduardo, o sea, no tapemos el sol con un dedo. Perdón, Fernando, por favor. ¿Sí? No volvemos a esos momentos históricos de este país que hicieron sufrir a tantas personas, porque en verdad remontarse a la convención es remontarse a un chiste. Así que, por favor, pongámonos serios. Por supuesto, fue un chiste, pero y no empecemos a citar, ¿no es cierto?, cosas que no corresponden al debate actual. El debate actual. Ahora ya nos gusta. A mí tampoco me gustó la convención. Así que, perdón, si la convención fue hace 4 años atrás. Pero 4 años atrás. No empiece usted a decir que aquí este país se está cayendo a pedazos y que estamos todos. No estoy diciendo que se está cayendo a pedazos, pero no fue gratuito. Lo que pasó no fue gratuito. Cálmese, profesor, cálmese. Caballero, no estoy calmado. Tenemos que ir a una pausa. Los que me interrumpen son otros. Tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, sabrosa el intercambio. Ya volvemos. Usted está en cita regional con el señor Muñoz y el señor Wilson, que volvieron a pelear como hace algunos meses, lo cual me produce una cosa sabrosa, así. Yo creo que Eduardo vamos a tener que armar un gremio vamos a tener que mejorar nuestras condiciones en este tipo de debate. Y apareció un outsider desconocido en esto que se metió. La pausa breve, el señor Mundaca, Vara, callado, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. A veces en los prolegómenos de la segunda parte se producen
conversaciones sabrosas, más sabrosas aún de lo que fue este match de profesores de universidad. En esta segunda parte quiero que entremos en un tema. Mara Sedini fue vocera de gobierno, y ahora es vocera de sí misma. Y ha salido, digamos, a hablar, digamos, una cosa que no es menor. Dice, fui víctima de un ambiente hostil por parte de gente muy importante del gobierno y gente de su país. Entonces, es un tema complejo. Al gobierno valía la pena que lo hiciera, le asegura no al gobierno. ¿Por qué no ha tenido ella la misma forma de enfrentar su salida que ha tenido la ex ministra Steiner, que esperando que le fueran a nombrar en una agregaduría que estaba listo, y le salió ahora una especie de acusación en que le van a tener que postergar la agregaduría que le tenían pensado? Quiero partir con usted de nuevo, don Matías Montaca. No, ¿para qué me mete mil líos, Rodrigo? Si a mí me interesa un cuesco lo que pasó con la Mara Sedini. Opine, pues. Ella se puso en ese lugar, creyó que era para hacerse estrella, en realidad aprendió que la política no es así, la echaron por penca y chao, es todo lo que tengo que opinar. Jaimito, Jaime Ara. Mira, en realidad yo creo que aquí hay dos consideraciones que hay que hacer. Una es la parte humana y la segunda, evidentemente, es la parte política. En la parte humana, yo creo que es conociendo a la ex ministro y del mundo en que venía, era esperable que efectivamente tuviera esta entrevista que todos nosotros conocemos. Es decir, yo no me sorprendí cuando escuché esas declaraciones. Ahora, de que pueden ser inoportunas, imprudentes, bueno, es una valoración personal, pero yo creo que desde el punto de vista humano, personal de ella, evidentemente era esperar este tipo de opiniones. Y lo segundo es la parte política, en el sentido de que, bueno, en primer lugar, desgraciadamente yo creo que fue un error su designación como vocera, por cuanto, como incluso se concluye en la misma entrevista, no era del perfil de vocera que esperaba el gobierno, es decir, corresponde a otro perfil absolutamente distinto. Ahora, dicho eso, dicho de que fue un error su designación, lo que pasa ahora, ¿no es cierto?, es que yo creo que desgraciadamente lo que ella señala en el sentido de que le hicieron la cama dentro del gobierno, a algunos personajes del gobierno, yo creo que fíjate que es una parte creíble, es decir, sin yo pertenecer a ese grupo de poder de gobierno, yo creo que es factible que así haya sido y que desgraciadamente en la política esas situaciones se producen, es decir, no me cae la menor Son duda de habituales. que hubieron autoridades que le pidieron designaciones, ella dijo que no y le dijeron, oye, ya, entonces atente a las consecuencias. Pero yo creo que también es una situación que hay que dar por superada, desgraciadamente el tiempo no beneficia, ¿no es cierto?, por cuanto menoscaba o disminuye o afecta el logro que obtuvo el gobierno en cuanto a la aprobación de la ley de reconstrucción nacional, pero que era, te insisto, algo absolutamente previsible desde el punto de vista humano, tomando en cuenta del mundo en que venía la exministra. Es decir, yo creo que junto con la parte personal humana, ahí también se mezcla la farándula y bueno, ahí se produce una situación absolutamente híbrida. Eduardo Muñoz. Yo creo que el tema Sedini, más que el personaje en sí mismo, que siempre es un factor, ¿no? Primero, Mara Sedini volvió sin filtro, en su estilo, digamos, volvió plenamente sin filtro. Está recuperando, está haciendo rebranding, como le dicen hoy día. Se está Volvió a su rebrandeando. ecosistema.
Claro, pero dicho eso, vaya del personaje, yo creo que esto tiene importancia en su contexto. Yo creo que aquí evidentemente, porque no es un caso aislado, sin entrar en detalles, pero si empezamos a enumerar las salidas del gabinete ministerial, obedecen a lo que, a mi juicio, uno de los dos bandos. Yo creo que hay un problema que no se ha terminado de resolver en la instalación del gobierno y esta pugna entre la derecha institucional, por decirlo de alguna manera, la derecha de los partidos, la derecha eh, Más tradicional, orgánica. ¿Pero orgánica. hay dos bandos o hay cuatro bandos? Porque Lo que pasa es que son dos, en la lo que pasa es que semana, son, en la son dos semana bandos que se Kaiser vienen. salió diciendo que bailaban con su música, digamos. Eh, Según mi percepción, son dos bandos que se dividen en dos. Por eso se ven cuatro, pero son dos básicamente. Hay una gran línea de separación entre lo que viene de esa línea troncal, digamos, que tiene sus conflictos naturales, versus estos New Rich, no, los nuevos actores en el sistema, y hasta el momento los nuevos actores van perdiendo. Pero por otro lado, esto se ve en las descoordinaciones que tiene la moneda y Hacienda y el segundo piso y los ministerios políticos. Precisamente lo veíamos en el caso de la reforma, se ve con la salida de gabinetes ministeriales. Yo también intuyo que hay operaciones políticas, guerra de posiciones, llamémoslo, ¿no? Que son, por más Exacto. Mira, sí, son normales. Lo que es especial aquí es el nivel de permanencia en el tiempo de coordinación. Yo creo que esto se va a instalar. Yo creo que el gobierno ya quedó con dos almas y cuatro espíritus, por decirlo de alguna manera, o dos espíritus y cuatro almas, no sé, una cosa bien compleja. Y esto ojalá que lo resuelva, porque les quiero recordar, para que vean que estoy tratando de ser un análisis lo más objetivo posible, que Ujú. esto le pasó a la Y concertación en se su aprecia. momento. Esto le pasó a la concertación en su momento y terminó por disolver la coalición. O sea, si siguen por esa ruta, lo que van a vivir va a ser algo muy parecido, porque además esto tiene mucha menos consistencia política que la que tuvo en su momento la concertación, menos densidad, ¿no? No quiero decir que están pegados con adhesivos orgánicos, pero el, 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 Color verde. el tema es más allá, complejo. Eso. ya. Fernando Wilson. A ver, primero que nada, me alegra mucho poder estar de acuerdo completamente con Matías Mundaca. La verdad es que la noticia es chimuchina, o sea, es farándula política y no tiene mayores. El segundo es que efectivamente Mara Sedini proviene de un ecosistema de una izquierda que está más cercana a lo que en Estados Unidos es el alt-right o los movimientos MAGA, que no son institucionales. Es decir, están acostumbrados a operar desde una perspectiva más bien de medios de comunicación, de redes y del adjetivo. Y evidentemente ella quedó molesta por un escenario que no había contemplado, pero por favor, o sea, ya se había mencionado la concertación, incluso antes de la concertación recordemos el Carmen Gate dentro de la DC, o sea, la política es un deporte de contacto y es un deporte duro y este tipo de circunstancias existen y el que no está dispuesto a pelear en ella, mejor que no se meta. Y en esa situación, la experiencia de Mara Sedini muestra que no conocía las reglas, no se adaptó a ellas y sigue sin conocerlas en el día de hoy. Ahora, yo personalmente pienso que ella, a través de la entrevista, lo que está tratando de hacer es de relanzar una carrera política, no ya a través de estructuras orgánicas, sino que más bien desde las plataformas de redes sociales, es decir, de una serie de grupos extrasistémicos, digamos, que pululan en redes, de los dos extremos, digamos, hay de ultraizquierda y de ultraderecha, los cuales de alguna manera, más que tener una posición institucional, pululan dentro de lo que tan equívoca e imperfectamente se define como la batalla cultural, es decir, gente que busca más bien el activismo antes que una presentación concreta. Y en esa tan humana y chilena manifestación cultural, digamos, buscó su derecho a pataleo en una entrevista eterna de horas, que además adquirió más renombre por causa de que en el mismo programa Sin Filtro un panelista se agarró con el nuevo conductor, es decir, hubo toda una chimuchina, o sea, un escándalo de teloneo para el escándalo mayor. Esta cosa parecía un recital. Bueno, raya para la suma, es mala política, es política espectáculo al final del día, que nos distrae de los temas serios y que finalmente nos tiene conversando de algo que en cualquier otra circunstancia sería farándula, más que política propiamente tal. Eh,
Indudablemente que a veces la política se roza con diferentes cuestiones que son muy complicadas. Y a veces en este momento la política, y a propósito de las calamidades que son propias del cambio climático, que algunos no creían y se le cayó encima. Sucede que hay personas de carne y hueso, gente que nos ve, gente que ya 2 años, en una cosa que la mira ya increíble, digamos, pero que es compleja, la gente del olivar, en que al final hay un tema ahí que es complejo, hay de 200 casas, hay 6 casas o 7 casas o 10, no sé, que la constructora San Sebastián está representando, digamos, para que no se demuelan esas casas que el ministro quiere demoler. Y resulta que ahí la Dirección de Obras Municipales, digamos, ha empezado en el caso de la mayoría de las casas, no estas 6, a impedir los permisos de construcción porque pidieron nuevos permisos de construcción para poder cambiar y reconstruir. Y la Dirección de Obras Municipales de Viña dijo no. Y en esa estructura, bueno, los que miran esto son los ciudadanos de a pie, el que se le quemó la casa, el que se le murió el papá, el hijo, la sobrina, el nieto, y ahora ven toda esta cuestión, y que en realidad está escalando porque el ministro ha decidido poner fin al contrato de la encargada nacional de la construcción, ¿ya? Para buscar otra forma de hacerlo con el Servio Regional. Quiero conversar sobre esta realidad, la realidad de la persona, de cómo avanzar en este cuento de que es tan complejo que es el cuento del olivar. Matías Mundaca. Bueno, el cuento del olivar es el reflejo de un conflicto general que existe en el modo de ejercer el cargo del ministro de la Vivienda. Es una seguidilla de enfrentamientos con diversos actores que, bueno, es el estilo que tiene el ministro de la Vivienda, un estilo que le ha dado muchos dividendos, y yo creo que el enfrentamiento que tiene hoy día con el municipio de Viña por el tema de los permisos de construcción del Olivares es la proyección de un conflicto político que existe entre él, su forma de hacer, ¿no es cierto? Recordemos que él fue candidato a alcalde por esta comuna, Exactamente. y claramente, no es verdad, esto tiene que haber generado muchos problemas, muchos roces y en definitiva muchas complicaciones con la alcaldía de Viña del Mar. No me extrañaría que este enfrentamiento, ¿no es verdad?, obstáculos y problemas que tiene, ¿no es verdad?, para volver a reconstruir estas casas que, según él, los informes técnicos corresponderían a una, a una mala construcción, una construcción defectuosa, con vicios redimitorios o ocultos que no salieron a la luz y que por lo tanto no son casas habitables. Round con el abogado de la empresa de por medio, ¿no es verdad? Ahí con un video, lo que me parece absolutamente de muy mal gusto. Yo creo que no va por ahí la cosa. Los abogados no pueden andar en la calle, ¿no es verdad?, insultando a los ministros o provocando a los ministros para llamar la atención pública. A mí me parece muy, muy, muy reprochable la conducta del colega en orden a enfrascarse en una disputa callejera, ¿no es verdad?, con un ministro de Estado. Eso no corresponde a un abogado. De manera que esto no es nada más que una seguidilla de problemas que va a tener y va a seguir teniendo el ministro de la Vivienda por la forma poco ortodoxa que tiene para desarrollar su actividad pública. De manera que el único problema después de todo este análisis político es qué hacen los vecinos del Olivar. Si en definitiva no pueden habitar sus casas, si en definitiva no pueden haber recepción de sus casas mal construidas, si en definitiva no se pueden, digamos, volver a reconstruir las casas. Y a lo mejor el ministro de la Vivienda, como tiene su carácter, va a ordenar que se construyan y entonces el municipio va a mandar unos inspectores a clausurar las obras y así vamos a estar, ¿no es cierto?, probablemente por mucho rato enfrentando si es que no se ponen a conversar y eligen un mediador así tipo Fernando Wilson, ¿no es cierto?, Jaime Varas, que podría mediar entre estas dos partes, ¿no es verdad?, y lograr que Gracias por hagan lo la que tienen que hacer, recomendación, colega.
¿cómo se llama? Que lo digo por Jaime ha tenido experiencia municipal de años, entonces sabe cómo son Yo estas no. cosas. Si Así aquí que el tema, básicamente al final, es un problema personal, es un problema de personalidades. ¿Ah? Y lamentablemente eso tiene un costo, y el costo lo paga la gente que está esperando sus casas. Jaime Vara, Mira, efectivamente yo creo que aquí el gran perjudicado es el vecino que no ha podido contar con una nueva vivienda, con todo el dolor que significa incluso fallecimiento de seres queridos. Es decir, ellos son los grandes perjudicados de esta situación. Ahora, yo quiero focalizarme en el conflicto que hay entre el Ceremi de Vivienda y Urbanismo y el director de obras municipales. Y eso llama la atención, porque en definitiva, como ustedes saben, la controversia es que el director de obras municipales dice que no se puede otorgar un permiso de reconstrucción estando vigente un permiso de construcción. Y el CEREMI de Vivienda y Urbanismo piensa lo contrario, incluso se lo manifestó por escrito. Y ese conflicto llama la atención por cuanto, como ustedes saben, en materia técnica, el superior jerárquico de la dirección de obras, del director de obras municipales, es justamente el Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Entonces, ahí hay un conflicto que yo creo que va más allá de la conducta, ¿no es cierto?, que ha tenido el ministro Bodugge. Y es algo realmente que a mí me llama la atención que dentro de la administración se produzca este conflicto entre el Ceremi y el director de obras Jaime, municipales. Jaime, pero es que también voy a poner, resulta que el Ceremi era funcionario de la municipalidad de Viña del Mar antes de asumir el Ceremi. Bueno, Entonces, pues, ¿por qué no, pero eso aparentemente que es un cogollito, eh, genera a lo mejor el director de obra no se ha dado cuenta que ahora ya no es su subordinado, que es el jefe, el que dictamina. Es un tema complejo. Sí, de acuerdo, pero actualmente, hoy, el superior jerárquico en Es el materia Ceremi, técnica del Ceremi, director de obras municipales de Viña es el Ceremi de Vivienda y Urbanismo. exactamente, exactamente. Sobre esa base hay que actuar. Entonces, bueno, quizá uno no tenga toda la información necesaria para poder calificar en debida forma la acción del director de obras municipales, pero aparentemente yo creo que es una tosudez de parte de él, tomando en cuenta particularmente el daño que se está haciendo a los vecinos damnificados. Eduardo Muñoz, Ustedes me han escuchado más de alguna vez decir que yo creo que la normativa regular de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su reglamento no están preparadas para situaciones de emergencia, sino que son más bien normativas creadas para la generación de viviendas consolidadas, ¿no? Y por lo tanto ocurren estas cosas. Yo creo que técnicamente, evidentemente, el director de obras municipales está constatando, según él, una literalidad, porque está literalmente puesto así en la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Pero creo que esto es un tema que se resuelve, y estoy de acuerdo con Matías, ¿no? Aquí hay un tema que se resuelve coordinándose, o sea, una reunión entre el Ceremi, el director de obra, entender el contexto, no solamente la normativa, porque creo que hay otros caminos que se podrían explorar, ¿no? Porque si no, esto va a terminar en tribunales. Esto va a terminar jurídico, esta va a ser una cuestión jurídica, ¿no? Yo estoy de acuerdo también con, creo que lo dijo Matías, que la conducta del abogado de la empresa constructora no es la que corresponde, que están tratando de presionar. Yo leí con detención el informe del Ministerio de Vivienda respecto de la viabilidad de el reparar IDIAM. o reconstruir las casas y del IDIEM, y yo tiendo a estar de acuerdo que lo que necesitan las familias y lo que necesita lo que necesita la fe pública hoy día es la seguridad que se les van a entregar viviendas y soluciones habitacionales. Y yo en este punto voy a dar el punto. Yo creo que corresponde demoler. O sea, ¿con qué seguridad? No, no hay ninguna posibilidad. Además, es mucho más largo el proceso y tiene posibilidad de fallar. Eso es lo que es el informe. Ahora, salvo que me digan que ese informe es incorrecto, o que está manipulado, o que fue forzado, cosa que hasta ahora nadie ha dicho, ¿no? Respecto del informe,
yo tiendo a entender que tiene que haber una solución y aquí lo que corresponde es colocar primero a las familias más allá de las otras cuestiones, digamos. Yo puedo estar de acuerdo que Poduje es un tanque a pedales, digamos, que alguien lo piense. Yo no lo pienso, pero si alguien lo piensa, puede ser tema. O que tanto el Ceremi como el director de obras se conocen hace años y que ahí hay otras discusiones, digamos, ¿no? Más personales. Pero nada de eso importa comparado con la familia. Exactamente. Fernando Wilson. A ver, estoy de acuerdo básicamente con todo lo mencionado, solo agregar tres puntitos específicos. El primero de ellos es que efectivamente el informe del IDEAM no ha sido cuestionado y eso se conecta también con la materialidad que ha mostrado, intencionadamente o no, el ministro Poduje a través de sus redes sociales, que muestra efectivamente una calidad constructiva que es, por decirlo menos, lamentable. Cemento mal vertido, estructuras de refuerzo inexistentes, y bueno, la mejor demostración de eso fue que paletas completas de una suerte de Plumavit con cemento se cayeron, se quebraron, etcétera, durante el temporal. Por lo tanto, incluso eh, tenemos claro que ahí hay un problema en el cual efectivamente Jaime Barrientos, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en otras instancias, eh, protagonizó un incidente inaceptable, digamos, y en algún sentido eso no cabe, no quiero decir ni siquiera un abogado, sino que básicamente un debate que a estas alturas del partido se volvió político. Y eso nos lleva a un segundo punto. Incluso aunque el informe estuviera equivocado, incluso aunque las casas estuvieran en perfectas condiciones, el mero hecho que ya se abrió el debate dejaría esas casas para siempre manchadas con una señal de desconfianza que es inaceptable en el manejo de una catástrofe que además ha sido tan mal gestionada como esta. Es decir, esas personas que ya llevan 2 años esperando una casa, no se les puede entregar una casa mal parchada. O sea, eso es impresentable. O sea, ahí hay un segundo punto que también se vuelve. Y el tercero tiene que ver con la forma del ministro y la gestión de la política local, que al final del día se mira el ombligo en forma permanente y no se concentra en producir los resultados. Pareciera ser que las guerras feudales que tiene el municipio de Viña, y no digo solamente en esta administración, sino que históricamente, son más relevantes para los actores locales que producir los resultados por los cuales existe el organismo en el que trabajan. Desde la alcaldesa, que ayer opinaba sobre temas nacionales realmente importantes y sobre los cuales es interesante conocer su opinión, pero sobre estos no se ve, no se escucha padre, hasta el Ceremi y una serie de otras autoridades que si bien aparecen en debates a través de la prensa local y en algunas entrevistas en radios, etcétera, la verdad es que hay que ser realmente un especialista en el tema y estarlo siguiendo desde el inicio para comprender las discusiones de un enredo que a estas alturas es prácticamente Ok, inmanejable. Perdón, solo una frase para terminar. Lo único claro es que llevamos 2 años y medio del incendio y no hay casas. Esa es la raya para la suma. Por lo tanto, moros y cristianos están fallando. Todo lo demás sobra. la que a la brevedad camine de una manera expedita esa reconstrucción. Gracias, Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Jaime Vara, Matías Mundaca. Su minuto final, don Matías Mundaca. Bueno, esperemos que si viene otro frente, como dicen que vienen, o que vamos a tener lluvias intensas dentro de poco, lo único que espero es que las empresas de provisión de servicios básicos estén a la altura, contraten más personas para hacer las reparaciones y por fin se pongan los pantalones y cumplan con el servicio que corresponde. Nada más, un saludo para todos. Gusto Muchas gracias. saludarlos hoy día. Bueno, don Jaime Vara, Mira, yo quiero hacer una reflexión sobre la relación que existe entre el Casino de Viña del Mar y la ciudad, en el sentido de que, bueno, como todos nosotros sabemos, está en marcha el proceso de nueva licitación, pero hay un aspecto que realmente preocupa en el sentido de que los ingresos por concepto de casino, y eso es fácilmente visualizable, incluso tomando en cuenta la influencia que tienen las casas de apuestas actualmente en los juegos de azar, es que es previsible una disminución de los ingresos que obtiene la ciudad por concepto del casino. Y frente a eso es un desafío que tiene que enfrentar la actual administración en el sentido de que tiene que crear otra fuente de ingresos
de la ciudad y no solamente conformarse con los ingresos que obtiene del casino. Y ese es un desafío que desgraciadamente, por lo menos por los medios de comunicación social, uno no tiene conocimiento de que sea una preocupación por parte de la administración municipal. Por lo tanto, es una situación que en el futuro puede afectar notoriamente el desarrollo de nuestra ciudad. Gracias, Jaime Vara. Eduardo Muñoz. Sí, no, yo simplemente mandar toda la buena vibra a las personas que están sufriendo todavía los impactos del frente mal tiempo. Por lo que dicen los climatólogos, tenemos varios días más de lluvia, no van a ser intensas, pero van a ser sobre tierra saturada. Entonces puede ser que haya nuevos problemas vinculados a aquello. Así que un llamado nomás a que en estas cosas, ojalá que no entremos en estos conflictos políticos y nos preocupemos de atender a los damnificados Exactamente, y a las personas. Pero esto va para los dos lados, porque también es por importante supuesto. no abusar, porque cuando nos pasan un proyecto de reconstrucción, una reforma tributaria, eso es abusar políticamente de los fenómenos. Entonces, eso es lo que espero. ¿Ah? Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Fernando Wilson. No, solamente un comentario muy específico, más allá de estar de acuerdo con que en este minuto hay preocupaciones de tipo urgente, local, que hay que, más que estar metidos en peleas a veces un poco ridículas, el tema son los damnificados y la reconstrucción en el olivar, que ya es impresentable. Y en el plano estrictamente local, bueno, como ustedes lo saben, como muestra mi fondo y todo, soy profesor acá en el campus de Viña del Mar de la Universidad de Adolfo Ibáñez, lo que significa que tengo que subir y bajar con alguna regularidad desde el campus que queda encima del Club Sporting. Y eso implica que utilizo las veredas de la subida Padre Hurtado, las cuales están en unas condiciones ya sencillamente deplorables y cortesía de este último temporal, llegaron al punto de ser sencillamente peligrosas. El nivel de socavamiento significa que las losas de la vereda están totalmente volcadas y en muchos sectores, por lo menos 4, hay que pasarse a la calle. Y en todas las curvas que tiene la subida Padre Hurtado, que se llevan a cabo a velocidad elevada por parte de los vehículos, es un peligro real. El daño que había, por lo menos en 4 sectores, viene por lo menos de hace 5 años, pero con la causa de este último temporal es prácticamente inutilizable y la cantidad de gente que camina subiendo y bajando es enorme y está prácticamente abandonado. Solamente llamar la atención sobre ese hecho. Gracias, Fernando Wilson. Me hizo recordar usted a un actor ya fallecido que andaba en bicicleta y que una actriz ya fallecida le gritaba: cómprate un auto, Perico. No sé, así que para que no suba a pie, pues, don Fernando, a la altura de comprarse un auto. Subo en bus y bajo a pie. Pero porque además tampoco hay locomoción colectiva por la subida para el Hurtado. Es decir, sí, la cosa más allá de los buses de acercamiento de la universidad. Pero, digamos, por distintos motivos, prefiero caminar, tratar de mantener un mínimo de actividad. Y se me está haciendo difícil porque la vereda, y le insisto, son literalmente docenas de personas las que en cualquier momento están caminando. Muy buena observación, Fernando Wilson. Muchas gracias, Eduardo Muñoz. Muchas gracias, Jaime Vara. Muchas gracias, Matías Mundaca. Y usted, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Quinta Visión y en este programa tan tradicional, Cita Regional. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.